Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os quieren volver a esclavizar? Si bien estamos siguiendo la exposición del libro o la carta a los Gálatas, voy a detenerme en unos pocos domingos en la idea que aquí se nos está expresando del versículo 8 y 9, que creo que es fundamental en lo que es la vida de iglesia y la vida del creyente, tanto en la iglesia como el creyente en su hogar. Hemos visto en estos últimos domingos lo que era ser hijo, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y cómo habíamos cambiado de ser enemigos a ser hijos de Dios y lo que eso implicaba. Y también hemos visto, muy relacionado con ello, el versículo 6, por el cual el creyente en su relación con Dios proclama Abba Padre, y lo que este Abba, esta relación de amor, de afecto íntimo y especial significaba. Podíamos dejarlo aquí si Pablo lo hubiera dejado aquí, pero después de haber traído todo esto, el tema de la nueva situación del creyente para con Dios y su nueva naturaleza y las implicaciones que esto trae y el riesgo que estaban corriendo de perder todo lo que habían recibido, Pablo una vez más vuelve a enfatizar de manera distinta esta misma idea cuando dice ahora conociendo a Dios, o siendo, dice, conocidos por Dios. ¿Qué es lo que esto implica? Quiero que durante un tiempo veamos qué es lo que significa conocer a Dios, qué es lo que se gana al conocer a Dios, qué ocurre cuando no se conoce a Dios, el pecado de ignorar a Dios después de haberle conocido y lo que significa e implica ser conocidos por Dios. Así que hoy nos vamos a centrar en esta idea. ¿Qué es conocer a Dios? ¿A qué se refiere? Seguramente todos tenéis algún conocimiento acerca de Dios. Todo el libro de Job implica algo de esto. Job está pasando por una experiencia difícil de la tentación del maligno, de Satanás. En medio de ello vienen los amigos que expresando verdades también acerca de Dios, malinterpretan todo el sentimiento y emoción de Job, hasta que luego al final Dios mismo se revela y habla, y Job comprende y sus amigos también entienden toda aquella situación. Era conocer cierto aspecto, tener cierta información o cierta relación con Dios, pero nada más. Nosotros tendremos que profundizar, y cuando digo nosotros, tú y yo, ahora, en esta mañana, tenemos que profundizar en ver qué significa conocer a Dios. A ver si resulta que nosotros estamos teniendo una información distorsionada o equivocada acerca de Dios. Porque cuando nos está hablando aquí, en este término, conocer a Dios, no se refiere en primer lugar a tener información sobre Dios. Como si alguien hubiera venido y si nos hubiera contado acerca de algo que hemos experimentado o que hemos visto. Seguramente os ocurre en muchas ocasiones, en muchos contextos. Viene alguien que ha visitado cierta ciudad o cierto país, paisaje, y empieza a contaros las grandes maravillas que ha podido ver en ese paisaje o en ese museo y las cosas que ha descubierto. Y entonces vosotros tenéis información. Yo espero que vosotros en esta mañana no estéis conformes con tener cierta información acerca de Dios.
de que os hayan dado ciertas ideas de lo que Dios es y de lo que Dios significa. No es lo que está hablando aquí Pablo y debemos de ir un poco más allá. Conocer a Dios no es tener información teológica, o por lo menos no es suficiente tener una información teológica o filosófica sobre Dios. No podéis imaginar la gran cantidad que hay de libros en teología hablando acerca de Dios. Libros de filosofía implicándose en el tema, en el asunto de Dios. ¿Y cuántos de esos que escriben teología acerca de Dios y escriben filosofía acerca de Dios no conocen a Dios? Porque no es únicamente que tú tengas una información a Dios de estos son sus atributos, estas son sus obras, esta es la manera en que se manifiesta y que puedas describir grandes doctrinas y grandes temas. Si te conformas con simplemente tener una información, aun cuando sea teológica, del estudio de Dios, esto no es conocer a Dios. Ni siquiera conocer a Dios es tener información bíblica. Uno puede haber estado leyendo desde la infancia en la escuela dominical acerca de Dios y aprender las historias, los milagros, las acciones de Dios en el pueblo de Israel, así como también del Señor Jesús cuando estuvo aquí, y tener una información básica, profunda, de lo que la Biblia conoce o expresa acerca de Dios. Y puedes tener mucha información de la Escritura y aún así no conocer a Dios. Porque para conocer a Dios no hace falta tener gran conocimiento teológico, ni siquiera de teología bíblica. Un gran personaje que tenemos en las Escrituras es un hombre llamado Enoc. Y Enoc caminó con Dios y Enoc estuvo mucho tiempo con Dios, pero no tenía las Escrituras. Para tener un acercamiento, un conocimiento de Dios, no es importante toda la información si esto no te lleva a algo más. Y con esto tendréis que hacer un poco de paciencia en vuestras vidas sobre este tiempo hasta que lleguemos en la importancia de las Escrituras. Tener un conocimiento de Dios no es conocer en profundidad su obra, aunque sea la obra de la creación. Estoy seguro que la mayoría de vosotros habéis salido, si no en esta noche, en las noches pasadas o en el pasado, en la oscuridad y ver el resplandor de la luna llena y poder ver la claridad que producen la inmensidad de las estrellas y quedaros absortos y decir cuán grande es Dios. Por supuesto que la creación habla y que el hombre simplemente tiene que tener oídos para entender y ver cuán grande es Dios cuando vemos la creación. Y la obra de sus manos, y conocemos las criaturas que hay a nuestro alrededor, desde el hombre a cualquiera de las plantas y de los animales, y decir cuán grande es Dios. Pero conocer la obra de Dios en profundidad no significa conocer a Dios. Yo espero que seáis de esas personas que sois capaces de pasar tiempo en la soledad de vuestra habitación, de vuestro hogar, y meditar sobre Dios. Y hacer pensamiento, usar el razonamiento acerca de Dios. ¿Por qué Dios así? ¿Por qué Dios asá? ¿Qué ocurre? ¿Cómo obra? ¿Cómo ha actuado en mi vida? Es muy importante la meditación. Meditemos acerca de Dios, como nos dice que tenemos que meditar sobre la palabra de Dios. Pero os equivocáis y pensáis que meditar acerca de Dios y pensar acerca de Dios es conocer a Dios. Así que si os quedáis en esta parte, seguramente tendréis mucha información adquirida por vuestros padres en la escuela dominical o los libros que habéis leído acerca de Dios, pero a lo mejor terrible sería si no conocierais a Dios como se le debe de conocer. Que hayáis profundizado en teología, que hayáis meditado en ello, que hayáis leído las Escrituras, que leáis las Escrituras con regularidad, son cosas importantes y necesarias, pero si os conformáis simplemente con esta información en vuestras cabezas y en vuestra mente, no vais a llegar a un suficiente y real bíblico conocimiento de Dios.
Y porque paséis mucho tiempo en disfrute de la creación y de las maravillas de la obra de Dios, eso no será suficiente para que podáis decir que conocéis a Dios. Por tanto, ¿a qué se refiere? ¿A qué me quiero yo referir? ¿A qué se refieren las Escrituras cuando nos dice que conocemos a Dios y que en otro tiempo no le conocíamos? La palabra conocer, como otros términos bíblicos, tanto en el hebreo como pueda ser también en el griego, es muy amplio y puede significar muchas cosas. Simplemente conocer es tener una información básica, pero conocer nos puede llevar también a algo más profundo, que implique mucho más. Y lo que nos está diciendo aquí en estos versículos, en el 8, en el 9, acerca del conocimiento, es más que la mera información teórica o simplemente experiencia externa de cosas que podamos tener en nuestras vidas. Implica más. Implica una relación y no solamente una información. Esto es muy importante y es importante que lo veas en tu propia vida. Veréis, conocer a Dios de información es que alguien pueda hablar de algo. He estado leyendo, por ejemplo, un libro sobre Despeñaperros, una zona que está allí y todas las rutas que se pueden hacer y en verdad tiene una información con fotografías, planos de por dónde podemos ir a conocer esta zona tan inmensa, extraordinaria, algunos datos históricos de cosas que ocurrieron en estos montes o montañas de Despeñaperros. Es información. Quizá me podréis preguntar algunos detalles acerca de ello, pero no he estado allí. No he viajado, no he conocido el terreno. Lo que tiene que implicar la información es que me produzca en mí tal sed y tal necesidad que tenga que decir, tengo que planear una visita a este lugar. La información que tú tienes de Dios tiene que producir tal reacción que digas, tengo que conocerlo de persona y poder presentarte delante de Dios. Por tanto, no es únicamente la información que recibes, sino que es el impulso que recibes y que tienes para tener una relación personal con este lugar o en nuestro caso con Dios. Porque conocer a Dios implica una relación, pero no solamente relación, sino relación experimental. Es decir, que experimentemos, que lo disfrutemos, que lo vivamos. No es por intuición o por relación. En mi corta o amplia imaginación puedo sentirme viajar por todos los acantilados, zonas y ríos de este lugar del libro que he leído. Y de pronto poder sentir que yo voy en estos sitios y que disfruto. ¿Y qué haría yo si me encontrara en esta pequeña aldea o en este monte o cerca de este río? Es todo intuición. Es toda la información, imaginación, razonamiento, planes en la distancia. No significa nada o apenas significa algo si no tengo una relación íntima con esto. La Escritura nos dice que en el caso de José, cuando el Señor Jesús tenía que nacer de María, dice que no la conoció hasta que Jesús, el niño, no nació. Nos está diciendo que José vivía en distancia en diferentes pueblos o casas y que nunca se habían visto. Ciertamente no. Nos está hablando de que tenían cierta información en la lejanía y que después le dieron detalles más importantes y todo la vio. No, lo que nos dice la Escritura es que José conoció íntimamente y sexualmente a la que era su esposa María. Intimidad. Y una intimidad y una relación especial, no solamente experimental, sino íntima. Lo que nos dice la Escritura aquí no es simplemente que nos han dado los detalles y la información, sino que no nos hemos conformado con saber y hemos querido caminar en esta senda que es de Dios. Hemos querido tener una relación con Él.
nos hemos acercado a Él lo suficientemente para poder tener una relación experimental y experimentar en nosotros lo que significa estar unidos con Dios, lo que significa que Dios sea Dios y nosotros somos sus criaturas o sus hijos. Significa que hemos tenido y tenemos una relación íntima con Él, que es reconocerle a Él en medio de todas las circunstancias, ver las diferencias que hay entre Él y nosotros, es distinguirlo entre todas las ideas o información que podamos recibir, es hacer única nuestra relación con Él. Por eso es importante que te preguntes en esta mañana, ¿qué conocimiento tienes de Dios? ¿Te has conformado con leer? ¿Te conformas con venir a los cultos y que te hablen de Dios? ¿Es sencillamente el que tú puedas disfrutar de lo que dicen las Escrituras? ¿O esto te tiene que llevar a algo más? ¿Sientes a Dios en tu corazón? ¿Sientes a Dios en tu hogar? ¿Sientes a Dios en tu vida? ¿Puedes sentir lo que es el calor divino sobre una criatura como nosotros? ¿Puedes sentir lo que es su gloria, su majestad, su santidad? Así como su paciencia y amor acerca de nosotros, pobres pecadores. ¿Puedes sentirle en la soledad de tu hogar? ¿Puedes sentir su fuerza cuando estás débil? No te conformes con algo externo, sino conoce de una manera real, íntima, experimental al Señor. Pero la verdad es que cuando leéis el libro de Job y otras partes de las Escrituras, es muy complejo conocer a Dios. Es inmensamente complejo. Uno de los autores que leía dice, cuanto más complejo es el objeto, más complejo será el conocimiento de ese objeto. Si volvemos otra vez a un paisaje, podéis ir al paisaje de pronto y deteneros y observarlo. Quizá vais por una zona muy árida con vuestro auto y de pronto llegáis a un sitio que es tremendamente verde y montañoso, atractivo y lleno de color. Y os quedáis allí observando, diciendo qué paisaje tan bonito. Sencillamente tenéis que salir a algunas de las zonas alrededor de Ciudad Real y descubriréis lugares inmensamente extraordinarios y observáis. Pero claro, no es lo mismo observarlo que inspeccionar. Salís de vuestro auto y empezáis a caminar por sus sendas y por los lugares. Empezáis a investigar qué es lo que hay a vuestro alrededor. Allí, de qué tipo de naturaleza, de árboles, de plantas se pueden mover en aquel sitio. E incluso, porque habéis quedado maravillados con ese análisis, esa inspección, queréis estudiar la zona. Y entonces empezáis a estudiar lagunas de Ruidera, Cazorla o cualquier otro lugar de la zona. Y estudiar en profundidad qué dio origen, cómo se formaron, qué lo constituye, etc. Pero será siempre complejo por la profundidad que esto tiene. Más complejo sería estudiar un museo. Vais al museo y lo podéis observar. Los que somos ignorantes del arte o de la pintura, podemos ir y decir qué cuadros más bonitos y más extraordinarios, pero salir de allí simplemente con una información muy básica. Hemos observado y nada más. Pero si hay alguien que nos explique y nos empiece a comentar acerca de cierto pintor o autor de la obra y cómo y qué quería expresar, nos quedamos maravillados como en tiempos pasados pudieran expresar de manera tan maravillosa y tan colorida o menos colorida este cuadro. Hasta el punto de que volvemos a casa con una ansiedad de saber acerca de aquel autor y poder leer más y estudiar. Es complejo. Si podemos decir todo esto acerca de cosas concretas, cuanto más de criaturas vivas como nosotros, de una persona. Podéis conocer a alguien, me podéis conocer a mí por lo que dice, pero en realidad yo puedo decir cosas importantes y maravillosas, pero después hacer cosas distintas. Es necesario que me conozcáis en lo que digo y que me conozcáis con lo que hago. Y mi decir y mi hacer hablará de mí a vosotros. Pero, en verdad, podréis llegar a conocerme más profundamente si un día, cuando yo ya no esté, cogéis mi diario y empezáis a leer de mi intimidad
o de mis secretos, o de mi trabajo en la sombra, y poder decir, ahora sí puedo conocer un poco más acerca de esta persona, pero no es lo mismo a lo que pueda decir mi esposa o mis hijas de lo que es vivir y convivir con una persona como yo, con sus contradicciones y sus cambios, y ellos podrán decir de manera clara, es que no lo conoces.